Hablemos de la situación de la selección mexicana, lo que se vive actualmente en el combinado nacional. Rafa Ramos, José del Valle se unen a esta edición de SportsCenter. Gusto saludarles, compañeros. Voy a arrancar por el más veterano. Por el más veterano y claramente sabemos quién es entonces, José, por el que vamos a empezar. Sí. Un hombre que ha acompañado al Tri en varios descalabros, que ha visto muchísimos descalabros y ha estado desde ahí siempre, presente. Sí, no sé si hasta medio salitre es Rafa Ramos a lo largo de la historia de la selección mexicana. Rafa, pero dentro de todos estos momentos lamentables y difíciles que ha vivido el Tri, ¿este te parece tal vez el más alarmante de todos o dónde lo catalogarías tú? ¿Qué tal? Un saludo para ti, Toño, por supuesto, para José del Valle, para el auditorio. Sí, de un proceso mundialista, entendiendo también que este proceso mundialista no lleva la aduana, no tiene que pasar por la migración de una clasificación, va directo. Sí. Es decir, el vuelo directo a la eutanasia ya lo tiene garantizada esta selección mexicana y aún así ha hecho todo lo posible para equivocarse, para arruinarla. Yo creo que esta gestión de la Bomba Rodríguez es solo comparable con la de Rafael El Cachirul del Castillo, es decir, él se encargó de hacer trampa para que México no fuera al Mundial de Italia y ahora pues también haciendo trampa en algunas cosas, la Bomba Rodríguez está prácticamente arruinando el proceso y sobre todo lo está estercolando, lo está pervirtiendo, le está agregando escenarios y situaciones que lo único que hacen es que el nivel de desconfianza y descredibilidad de la Federación Mexicana de Fútbol vaya en aumento. Y bueno, pues ya está preparando todo con Javier Aguirre. Javier Aguirre quería a Marcos Garcés, que ustedes lo recuerdan, salió apestando del Grupo Pachuca. Cuando se fue él, empezó a salir la gran camada del Grupo Pachuca, algo habrá de eso, y resulta que Marco Garcés no pudo salir del Celta de Vigo. Lo curioso es que el que está detrás de Marco Garcés y del Celta de Vigo es Cristian Bragarnik. ¿En qué pasos andas, Vasco Aguirre, como para pedir que te lleven a Garcés? Así que se queda Davino, por lo pronto llega Alfredo Tena. A ver, normalmente, José, cuando viene un cambio en la dirección técnica, suele haber cuando menos un periodo breve, si quieres, pero un periodo breve de ilusión y de esperanza. ¿Existe en estos momentos con Javier Aguirre? ¿La decisión es la correcta, al menos para generar un poco de alegría, cuando menos antes de que empiece a rodar la pelota? Para mí no. Primero que todo, un abrazo, Toño, y un abrazo para Rafa. Generalmente los veranos los paso con Rafa. Sí. Lo extrañé, Rafa, en Copa América. Pero bueno, no pude estar, pero siempre atentos a su trabajo. Yo creo que no hay lugar para la ilusión y tampoco para la esperanza. No entiendo por qué le van a dar una tercera oportunidad al Vasco Aguirre. Tenemos que reconocer su gran trayectoria. Es uno de los mejores entrenadores en la historia del fútbol mexicano. Por supuesto que lo es. Uno de los pocos que se cruzó el charco y ha sabido mantenerse en una liga sumamente competitiva e importante como la española. Pero Javier Aguirre ya tuvo su oportunidad y para mí él consumó el fracaso más grande en la historia de la selección mexicana de fútbol en una Copa del Mundo. Sí, por encima del de Martino en Qatar, porque el Vasco enfrentó a Estados Unidos en la ronda de octavos de final. Una selección de Estados Unidos que era hija de México. En el 2010, por lo que representa el Vasco Aguirre, le dieron la chance de revancha y hoy nos tiene que explicar por qué en aquel partido contra Uruguay en el entretiempo sacó a Andrés Guardado, que había sido el mejor jugador mexicano en ese partido. México termina perdiendo, clasifica segundo y por ende tiene que enfrentar a Argentina. Y en ese partido, el Vasco Aguirre, de la mano con el profe Carrillo, ponen al Bofo Bautista. Entonces, Toño, Rafa, ¿cuáles son los argumentos para darle una tercera oportunidad a un entrenador que ya fracasó 2 veces? Un entrenador que es más de lo mismo, que es dicharachero, que tiene buen manejo de prensa, pero que siempre ha practicado un fútbol mezquino, de orden, que nunca propone nada nuevo. El que debe jugar México. Bueno, debería. Pero Rafa, el problema es que el Vasco con mejores generaciones no hizo absolutamente nada y hoy el problema de México no es el Vasco, es la materia prima, no tiene un solo futbolista clase A. Entonces, ¿cómo ilusionarse, cómo esperanzarse de que con el Vasco esta selección va a tener un salto de calidad? Yo no lo veo. ¿Deberías decir algo, Rafa? No, es que sobre la pregunta que haces, Toño, sí. Lo que sí se viene es otra especie de chantaje emocional,
porque los partidos inmediatos que tendría Javier Aguirre en septiembre serían en Estados Unidos, ante Nueva Zelanda y ante Canadá, que Canadá ya anunció que ese partido irá con una selección B o C. Entonces entendamos, otro nuevo chantaje, otra nueva extorsión emocional al aficionado estadounidense, al que empeña lo que es necesario para ir, y que seguramente este cambio de entrenador le va a despertar ilusión. Pero por eso digo, despertar ilusión, sí. Despertar fe o despertar esperanzas, eso ni remotamente. Y lo del Vasco Aguirre que dices, te cuento algo. Antes del partido con Estados Unidos, la prensa de Estados Unidos me pregunta, oye, ¿qué crees que va a hacer el entrenador? Le digo, ¿qué va a hacer? Va a poner a McBride de lateral derecho. Dije, ahora sí, se van a vacunar a México. Le cuento a Nacho Matus, en paz descanse, y le digo, dile a Javier Aguirre que McBride va a jugar como un extremo retrasado o como un lateral adelantado, y eso no lo tiene contemplado. Primer minuto, vámonos, McBride vacuna. Entonces, si se enteró el Vasco de que estaba ese movimiento y no hace nada, ahí hay un error, y claro, en el otro sí tiene razón. Sí. ¿Qué tiene que hacer Cuauhtémoc Blanco en su despedida, con las rodillas ya hechas miseria como las mías, precisamente ante Uruguay? Y ahí es donde deja ir, precisamente, Toño, va a ir Argentina. el Vasco no le quiso creer a Rafa. Tenía la info de Rafa, pero no le quiso creer. No sería el único, no sería el único ni el primero. Por cierto, quiero destacar, Rafa, ese bronceado de José del Valle en Connecticut no lo tenía cuando vivía en Miami, Ese bronceado de José del Valle ni cuando vivía al lado de la playa lo manejaba. A ver, señores, hablemos... Es que ahora vive en una azotea, no le alcanzó para más. A ver, les quiero preguntar, porque perfecto, ahora todos golpeando y lamentando la llegada de Javier Aguirre, pero José, ¿había hecho algo Lozano como para justificar su presencia? Porque puedo entender el tema del manoseo y que no gusten las formas como le dicen adiós, pero en la cancha, o más bien el sentado en el banquillo, ¿había hecho lo suficiente Jaime Lozano como para merecer permanecer sentado en el banquillo? No, la realidad es que no. Y los números hablan por sí solos, Toño. Los entrenadores viven de los resultados. Los números de Jimmy Lozano, 10 victorias, 7 derrotas, 4 empates, una Copa América malísima, donde por primera vez en la historia Venezuela le ganó un partido oficial al Tri, donde México no pudo ganarle a una selección de Ecuador que muchos la venden como uno de las selecciones que más ha crecido en Conmebol, pero repasemos lo que fue el Mundial de Qatar. Si el Mundial para México fue desastroso, el de Ecuador fue más o menos igual y nada más le ganó a Jamaica. Cuando enfrentó a Estados Unidos con titulares, volvió a perder en la Nations League. El único mérito que tuvo Jimmy Lozano fue que como bombero ganó la Copa Oro, donde en ese verano sí pude compartir con Rafa. No había argumentos, Toño. Y encima, Jimmy Lozano, él sabía que se jugaba su puesto en esta Copa América y por eso nunca entendí por qué prescindir de Henry Martín, del Chucky Lozano, de Gallardo, de Guillermo Ochoa. En México el talento no sobra. Hoy estamos ante la principal crisis en la historia del fútbol mexicano. No hay jugadores que marquen la diferencia. Entonces, ¿cómo explicar que los pocos más o menos buenos competitivos se queden fuera en Copa América? Una locura. Me parece que ahí Jimmy Lozano empezó a cavar su propia tumba. Rafa, para cerrar, ¿qué va a tener o qué sí va a tener la selección de Javier Aguirre que no tenía la de Jaime Lozano, tratando de encontrarle algo positivo a este movimiento? Va a tener garra, va a tener coraje, va a tener disposición, va a tener un tipo que les va a estar gritando, que es hábil en las arengas, que sabe poco, evidentemente que es limitado en el aspecto táctico. Es posible que traiga sus 3 auxiliares del Mallorca, eso le va a ayudar, pero eso es lo que va a tener más que nada. Le va a hacer falta talento, le va a hacer falta materia prima, pero el Vasco entiende algo que no entienden otros entrenadores. Otros entrenadores creen que México tiene fútbol para ir a proponer en todos los partidos, por eso termina muerto y asfixiado, pero el Vasco entiende que no está por encima ya de rivales de CONCACAF y de rivales de CONMEBOL. Entonces va a jugar ratonerito y a ver qué cae, a ver qué pasa, porque así ha trabajado siempre. Eso es lo único. México va a ser más congruente de sus miserias y su carencia de nivel futbolístico y va a jugar prácticamente a sacar el resultado. Y eso a final de cuentas se vale porque es lo que mejor maneja el Vasco Aguirre. Qué bueno que ya se olvidó aquello de mexicanos al grito de guerra y que salían como locos desordenados a buscar una victoria que además consigue éxitos como ganarle a la pobre alemana de la historia y con la defensa con más problemas de arteriosclerosis de toda la historia del fútbol alemán. Tengo una buena noticia para usted, para Rafa y para todo el pueblo mexicano. Por favor, José. En el Mundial de 2026, México
va a tener un récord que a día de hoy lo comparte con Brasil, pero en el 2026 va a ser solo de México. A día de hoy, México y Brasil, las únicas dos selecciones que han organizado 2 mundiales y no lo ganaron cuando lo organizaron en casa. México va a tener ese récord, 3 mundiales, 0 estrellas en el pecho. Así cerramos. Con esto cerramos. Y conociendo también la historia de Pedro y el Lobo que le aplicaron a Rafa Ramos en el 2002, José, cuando no le quisieron creer el movimiento de McBride arrancando desde la derecha. Rafa, José, muchísimas gracias. Un abrazo.